quiero que me acompañes, por favor, iglesia, a la palabra de Dios. Ustedes saben, y para los que no saben, pero nosotros normalmente dejamos hasta el último las que son las ofrendas, las necesidades, porque queremos darle primordialidad a la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que al final prepare su ofrenda, lo que Dios haya dispuesto en su corazón, prepárelo pero hasta el final. Amén. Viaja conmigo, por favor, a la palabra del Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Dígale al que está a su lado, aquí hay una unción. Dígase. Vamos a tomar como partida de este mensaje 3 textos claves y un plus que tengo ahí metido en el puro medio del mensaje. Pero estos 3 textos claves se encuentran en el primer libro de Samuel y en el libro de Reyes. Así que viaje conmigo al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel, al capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Vaya conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a ponerlo ahí en el capítulo 10, Víctor. Vamos a empezar ahí en el verso 1. Te amamos, Señor, te exaltamos. Te amamos, Señor. Quiero hablar acerca de un pequeño niño que fue consagrado al Señor. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios. Le digo pequeño niño, ahorita voy a ver por qué. Porque se le consideraba niño todavía, por el que tenía. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en territorio de Benjamín, en Selce, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, escuche bien esto, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Hasta ahí. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, habla, Señor, a tu iglesia a través de este mensaje. Que tu iglesia entienda, Señor, lo que es la unción y el mover de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.
Voy a tomar su asiento, mi hermano. Este primer pequeño niño, entre comillas, era un joven llamado Saúl. En la época de la que estamos hablando, se le consideraba todavía un menor, un infante, a alguien que no había llegado a ser totalmente independiente de la casa de su padre y no había desposado a ninguna mujer. Es decir, un joven de 20 años, desde 15 a 20 años, era todavía considerado por las personas como un muchacho, como un jovencito, como un niño. Pero en la práctica de la ley, a los 12 años ya eran considerados delante de Dios como un hombre. Vaya la contradicción, ¿no? La palabra en la ley decía, a los 12 años tú ya eres un hombre y ya tienes que ofrecer sacrificio por tus pecados y ya tienes que expiar tus pecados, pero delante de la sociedad todavía seguían siendo vistos como niños. Este hombre era Saúl, era un joven el cual estaba a cargo de la casa de su padre y era encargado él de cuidar las asnas. Miren qué chulada de trabajo tenía, cuidar burras. Pero un día se les separó. En su casa quizás todavía no era la persona que más adelante iba a ser, sino que en su casa lo miraban como un jovencito. ¿Y a quién vamos a mandar por las asnas que se perdieron? Manden al Saúl. Y oiga bien esto, porque más adelante la palabra de Dios habla algo sorprendente del físico de Saúl. Saúl no tenía un físico cualquiera. Han visto al hermano Víctor que sobresale, no de todos, que se ve chiquito allá dentro de la batería, así, la batería se ve chiquita porque no está muy grande. Saúl era una persona de una alta estatura. La Biblia describe en el capítulo 11 que este hombre sobresalía tanto que todos los hombres, el más grande de los hombres de Israel, le llegaba al hombro. Pero aún así, delante de la sociedad era considerado un niño. Pero el ser considerado niño le llevó a un lugar privilegiado. Mientras él andaba buscando a las asnas de su padre, a esos animalitos que se habían perdido, él se encontró con el profeta Samuel. Samuel venía de un proceso difícil de asimilar que la nación de Israel ya no lo quería él como juez y que ahora estaban ellos declarando al Señor que deseaban un rey. Samuel lloraba y sufría y se acongojaba, pensaba, me han rechazado a mí, pero Dios habla a Samuel y dice, no te rechazaron a ti como juez, me rechazaron a mí como su rey. Por lo tanto, yo te voy a enviar a alguien que tú vas a ungir. Tú lo vas a ungir y él va a ser príncipe sobre Israel. Samuel no sabía quizá quién era, pero había una característica. Va a ser un joven que va a llegar a tu casa preguntando por unas burras. Prepárate cuando llegue él. Cuando este joven llega preguntando a la casa de Samuel por las asnas de su padre, Samuel ya estaba listo, ya tenía la comida, ya tenía el pan preparado, ya tenía todo preparado. Cuando lo recibe, venía Saúl con unos criados de su padre que lo acompañaban. No le dijo Samuel a ciencia cierta en dónde estaban las burras, sino que lo recibió, le dio de comer y quizá ya era tarde porque le ofreció hospedaje. Hasta la mañana siguiente dice que se levantaron y antes de seguir su rumbo, Samuel llamó a Saúl y lo subió a la azotea y le dijo, despacha a tus criados que vayan por delante, las asnas de tu padre ya han sido encontradas. Tú vete por delante, que ellos se vayan por delante. Yo necesito hablar algo contigo en privado. Y así sucedió. Mandó a sus criados por delante y cuando sus criados ya se habían alejado, les soltó la bomba. Pero mire cómo se la soltó. ¿Dónde está mi? Acá está. Tomó un recipiente con aceite y sin mediar palabra lo vació encima de él. ¿Qué hizo? Lo vació. No le dijo nada, no le preguntó quieres o no quieres, simple y sencillamente, ya cuando vio que los criados habían ido, él destapó la alcántara que tenía con aceite y se lo vació en la cabeza y le dijo, no te he ungido yo como príncipe de Israel, de ahora en adelante tú vas a ser el rey de Israel. Imagínate ese muchacho. ¿Cómo que rey si mi padre ni siquiera me toma en cuenta para las cosas importantes? Me mandó a buscar unas burras. ¿Cómo que rey si la gente todavía me mira como un muchacho, como un joven, como un niño?
Sí, tengo un cuerpo alto, pero la gente me ve como un niño. Y empezó a darle una serie de instrucciones a Samuel y pasos de lo que iban a suceder. La unción ya está sobre ti, ya te ungí. Ahora cuando tú salgas, vas a ir caminando y te vas a ir, dice, fíjate a dónde lo mandó, hacia donde está la guarnición de los filisteos, al camino en donde se iba a encontrar con enemigos. Pero allá cuando llegues a la guarnición de los filisteos, allá cerca del monte de Dios, vas a ver a unas personas que vienen. Y ojo con esto. Vienen ellos y te van a ofrecer pan, te van a ofrecer vino, te van a ofrecer algo. Tú recibe lo que te van a ofrecer. Esto tiene un significado profundo, mi hermano, pero ahorita lo vamos a ver. Recibe lo que te van a dar. Después de esto vas a seguir tu camino y te vas a encontrar con una cuadrilla de profetas que vienen con música, vienen con salterio, vienen con arpa, vienen con pandero, vienen cantando, vienen danzando y vienen profetizando. Y cuando tú los veas y te encuentres con ellos, ojo con esto. Esta es la parte clave. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y comenzarás a profetizar. ¿Qué pasó? Tal cual como lo dijo el profeta Samuel, así sucedió. El joven sale, hace las cosas tal cual como Samuel le había dicho, agarra el rumbo que Samuel le había descrito, se encuentra con esas personas y recibe los obsequios que estas personas tenían para él, sigue de frente y cuando llega con los profetas, algo sorprendente sucede. Este muchacho que quizá era tímido, que nunca había experimentado absolutamente nada del poder de Dios, de repente algo sacudió su cuerpo y empezó a profetizar. Dios empezó a hablar palabra al pueblo a través de él. Que fue tan tremendo esto que si yo sigo más adelante en el pasaje, dice que crearon un dicho. Hasta Saúl está profetizando. Desde aquel entonces, dice la palabra, tienen el dicho, hasta Saúl profetizó. Porque cuando la gente miró que aquel muchacho, que era el hijo de un hombre que tenía asnas, estaba profetizando, no lo podían creer. ¿Cómo es posible que él está profetizando? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo de Dios esté hablando a través de él? No lo podían creer. ¿Y sabe por qué no lo podían creer? Porque más adelante, al siguiente capítulo, en el capítulo 11, sucede algo bien extraordinario. La última instrucción que le dio Samuel es: después de profetizar, me vas a esperar en la ciudad que yo te voy a indicar. Y cuando nos encontremos ahí enfrente de todos, te voy a proclamar como rey de Israel. Y dice que Samuel también tomó su camino, pero Samuel se fue por todos los pueblos de Israel y empezó a proclamar una convocación a reunir a todas las familias de todas las tribus. Y las empezó a reunir. Y cuando llegaron a la casa de la familia de Saúl, también Saúl tenía que ir. Y de repente Samuel se levanta del medio del pueblo, y levanta su voz: Dios ha escogido un rey para ustedes y ya lo ha ungido, lo ha consagrado. Y empieza a dictar una serie de reglas y le dice: si el rey anduviere recto delante del Señor, el pueblo también andará recto delante del Señor. Pero si el rey se desviare, toda la nación se va a desviar. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando mandó a llamar a Saúl, Saúl pasa al frente, no lo encontraban. No lo encontraban. La familia comenzó a buscar, y ¿sabes en dónde lo encontraron? Lo encontraron escondido entre el equipaje. Saúl era una persona tímida, y cuando escuchó la gran responsabilidad que era ser rey, se escondió. Pero la unción ya estaba sobre él, y el Espíritu Santo ya estaba sobre él, de modo de que sin importar que él se quisiera esconder, no podía ocultarse. La unción que tú tienes, la unción que Dios ha derramado en ti, no se puede ocultar. Y aquí nace una pregunta: ¿qué es la unción?
¿Te has preguntado tú qué es la unción? Fíjate tú la descripción que encontré en un diccionario bíblico que me encanta. Dice lo siguiente: la unción ceremonial en el Antiguo Testamento era un acto físico que consistía en untar o verter aceite sagrado sobre la cabeza de alguien como símbolo eterno de que Dios había elegido y apartado a esa persona o al objeto para un propósito sagrado en específico. Los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos exteriormente con el aceite para simbolizar una realidad espiritual más profunda, que la presencia de Dios estaba con ellos y que el favor de Dios estaba sobre ellos. De modo de que la unción significa esta personaje o este instrumento va a ser usado exclusivamente por Dios y para la gloria de Dios, y no va a tener otro uso y no va a vivir para otra cosa, sino que solamente va a ser utilizado, va a ser un instrumento en la mano de Dios, y la gloria de Dios va a estar con él, y el Espíritu de Dios va a estar con él, y el poder de Dios va a estar con él. Por eso, aunque Saúl intentó ocultarse por temor, por la su timidez, cuando lo traen delante del pueblo, y ahí describe, ese joven era alto, en gran altura, en gran tamaño, le llegaban todos los hombres al hombro. Y Samuel lo pone delante de todo el pueblo y le dice: este es su nuevo rey. Con todos sus temores, con todas sus inquietudes, con todas sus dudas, pero salió de ese lugar e inmediatamente comenzó a ser usado por el poder de Dios. La gloria de Dios estaba sobre el muchacho. Seguía profetizando. Era un rey que profetizaba. Era un rey que la voz de Dios estaba hablando con él. Y que cuando él se paraba en el campo de batalla, las victorias comenzaban a surgir. Dios comenzó a usarlo y estableció un reino en Israel, grande, poderoso. Pero ocurrió un problema. La soberbia y el orgullo llegaron al corazón de este muchacho. Dejó de ser el rey tímido que creía que era difícil ser rey, a convertirse en un rey orgulloso que creía que todas las glorias y las victorias que estaban sucediendo eran por su propia causa y por su propia mano, y se le olvidó que él era ungido y que la gloria de Dios estaba sobre él. En una ocasión, este hombre quiso tomar el lugar del sacerdote, el cual no le correspondía. Y aquí yo quiero hacer un pequeño apartado, mis hermanos. Hay diferentes tipos de unciones. La Biblia habla de 3 tipos de unciones: la unción del sacerdote, la unción del rey y la unción del profeta. Y las 3 unciones son distintas. La unción del rey es una unción en la cual Dios capacita a una persona para tomar un liderazgo. Es una unción que sí, aunque usted no lo crea y se va a destapar un poquito los oídos, pero es una unción que consigo trae riqueza, trae abundancia, trae sabiduría. Esa es la unción del rey. Pero la unción del sacerdocio es para traer y hacer valer la ley de Dios en los hombres. La unción del sacerdocio es para preparar a un pueblo en lo espiritual. El sacerdote se encarga de instruir en sabiduría y en temor a Dios. Dios capacita al sacerdote con una capacidad intelectual para comprender los misterios de la palabra del Señor y vaciar ese conocimiento en el corazón de otras personas. Dios capacita al sacerdote. Y la unción del profeta es para hacer descender lo sobrenatural en la tierra. El profeta trae una unción para hacer volver los corazones que cayeron en pecado a la verdad de la palabra de Dios. Trae una unción de arrepentimiento. Es una unción que mueve el Espíritu Santo a este profeta a operar en cosas sobrenaturales que quizá el sacerdote y el rey no pueden ver. Pero Saúl, con una unción sacerdotal, con una unción de rey, quiso tomar
la unción del sacerdote y quiso ofrecer sacrificio delante de Dios como sacerdote cuando él era un rey. Cuando Saúl estaba a punto de ofrecer el sacrificio, dice la palabra del Señor que llegó Samuel, el que sí tenía la unción de sacerdote, y le dice: ¿qué estás haciendo? De todas las cosas en las que has desobedecido al Señor, esta es la peor. Quizá Saúl no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero Samuel le suelta una palabra muy fuerte: tomaste ese lugar que no te corresponde, por lo tanto ahora el reino te será quitado. Voy a viajar un poquito hacia adelante, es el futuro en la palabra de Dios. ¿Sabe quién es el único que tiene unción de rey, sacerdote y profeta? ¿Quién? Al querer tomar una unción que no le correspondía, él estaba asumiendo una posición en la cual no debía de estar. Y por eso el Señor dijo: no más, tú me has ofendido. No quisiste ser como Samuel, quisiste ser como yo. Y por lo tanto, yo que te di el trono, yo te lo quito. Acompáñame ahora a 1 Samuel capítulo 16. Samuel capítulo 16. Voy a leer el versículo 1 y después voy a saltar, Víctor, a otro versículo, así que listo ahí. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 7, bríncate el versículo 7. Y Jehová respondió: Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar luego Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Escuche bien esto. Hay cosas muy similares en el ungimiento de Saúl y en el ungimiento de David. Número 1, los dos tenían unción real. Habían sido ungidos, apartados para Dios. Dios los había seleccionado para usarlos como reyes. Pero al mismo tiempo, los dos estaban haciendo un oficio que era menospreciado por la gente. Uno cuidaba asnos y el otro era pastor de ovejas. Los dos eran menospreciados por la casa de su padre. A Saúl no lo tomaban en cuenta en la casa de papá, y David vivía en el campo. Inclusive cuando mandaron a ungir a los hijos, a uno de los hijos de Isaí el padre ni siquiera tomó en cuenta a David, ni siquiera lo mandó a llamar, porque dijo: ¿qué va a hacer él ser rey? Que pasen los 7 hijos grandes que tengo, y si acaso ninguno de esos, pues tráigame al chiquito. Lo tenían menospreciado, infravalorado. Tenían esta característica, pero hay una característica que me salta a la vista. Personas comunes,
a las cuales Dios no les preguntó, ¿quieres que yo te use? No. Pareciera que Samuel se le olvidaba preguntarle, ¿quieres ser ungido? Porque así como a Saúl, simple y sencillamente, sin mediar palabra, destapó el cántaro y le vació el aceite, así mismo lo hizo con David. Lo miró, Dios le dijo, ese es el rey. Él sacó el cántaro, lo abrió y le vació el aceite sin mediar palabra. Mi hermano, tú tienes que entender esto. Dios te llama a la salvación, pero para servirle al Señor, Él no te pregunta, simplemente te unge. Te llama a la salvación y te pregunta, ¿quieres seguirme? Él te llama, Él te atrae con sus lazos de amor, pero en cuestiones de servicio, cuando Él te va a utilizar, Él te unge con la unción que Él quiere y te pone en el lugar que Él quiere. No importa que te escondas como Saúl, te saca de donde estés para ponerte en el lugar que Él quiere ponerte. No importa que estés en el campo como David, si tú has sido escogido por el Señor y ungido por el Señor, no te puedes ocultar de tu unción. Dios te va a usar. La unción es algo que Dios deposita en ti, pero este algo no se activa hasta que viene el Espíritu Santo sobre ti. Saúl había sido ungido, pero no fue hasta que el Espíritu Santo vino sobre él que comenzó a profetizar. Y aquí viene la primera diferencia entre Saúl y David. Saúl tuvo que seguir un proceso para recibir al Espíritu de Dios, mientras que David en ese mismo instante recibió el Espíritu de Dios. ¿Y sabes por qué esta diferencia? La diferencia es que Saúl no estaba preparado aún. Y en el camino a encontrarse con los profetas, Dios lo preparó. Por eso le dio vino, pan, aceite. Una preparación espiritual para poder encontrarse con la presencia de Dios. En cambio, David, todos los días en el campo, debajo de los árboles, él sacaba su arpa y ya convivía con el pan, ya convivía con el aceite, ya convivía con el vino, con la presencia de Dios. David ya estaba listo. Por eso cuando el profeta, vació el aceite sobre su cabeza, en ese instante el Espíritu Santo vino sobre él, porque él ya estaba listo. Era un joven que ya estaba habituado en estar en la presencia de Dios. Era una persona que ya estaba en contacto con la presencia de Dios. Y hay diferencias en la unción de Saúl y la unción de David. Mientras que Dios usó a Saúl para profetizar, Dios usaba a David para matar osos y para matar leones. La unción de Saúl era una unción de palabra profética, mientras que la unción de David era una unción violenta, de fuerza. Mientras que uno mataba a 1000, el otro tenía unción para matar a 10,000. Mientras uno profetizaba, el otro tenía una unción para matar gigantes. Pero no solamente eso, la palabra de Dios describe que la unción que estaba con David hacía correr a los demonios. Cuando David tocaba el arpa y la presencia de Dios descendía, la unción se activaba en un huir de demonios. Tenían miedo los demonios. David no solamente guerreaba en lo físico, sino que también hacía guerra en lo espiritual. En lo físico tenía su espada, tenía su honda, pero en lo espiritual sacaba su arpa. Y cuando David empezaba a cantar, no había demonio que se resistiera, no había espíritu que se resistiera. La unción se activaba. Y escuche bien esto: muchos de ustedes han sido llamados por Dios, y quizá algunos estén ungidos por Dios para un accionar, pero la unción está apagada. Y el Espíritu Santo de Dios me estaba diciendo en la mañana que Dios quiere activar unciones. La unción se activa dependiendo de la necesidad que hay en el pueblo. ¿Me dejas hablar de una última unción? Acompáñame al primer libro de Reyes, capítulo 19. Y ya después de esto voy a empezar a predicar, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 19.
versículo 16. ¿Están listos? La palabra de Dios dice lo siguiente: a Jehú, hijo de Nisim, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hasta ahí. Hay una diferencia también entre la unción de Saúl, de David y de Eliseo. ¿Sabes qué comparten en común estas funciones? Lo vuelvo a repetir. Los tres eran menospreciados por su casa. Saúl cuidaba asnas, David pastoreaba ovejas y Eliseo apacentaba bueyes. Trabajos que nadie quería hacer. Trabajos difíciles que eran en algunas ocasiones incluso mal vistos por la sociedad de esa época. Mira, trabaja entre los animales, entre el excremento. Pero ¿sabes algo? Bendito Dios que no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Cuando Elías llega a ungir a Eliseo, hay algo sorprendentemente diferente, hermanos. Mientras que a Saúl y a David lo ungieron con aceite, ¿sabes cómo ungieron a Eliseo? Ven para acá, Víctor. Quizá porque Dios mandó a ungir a dos personas, a Elías, quizá en la primera persona, en el rey Jehú, se le acabó el aceite y llegó con Eliseo y le hizo esto. No tengo aceite, pero tengo un manto. No tengo aceite, pero tengo un manto. Lo que yo haga, tú lo vas a hacer. Lo que yo haga, lo que yo practique, tú lo vas a hacer. ¿Sabes qué es lo que ocurrió con Eliseo en ese momento? Lo ungieron y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Escuché bien eso? Agarró los bueyes con los que él trabajaba en arar la tierra, en limpiar la tierra, y los sacrificó. Imagínense la cara del papá, pues, así como muchos pusieron la cara, así fue la cara del papá de Eliseo cuando vio que el muchacho sacrificó a todos los bueyes, los cocinó y repartió comida a todo el pueblo. Era tanto el gozo de él porque el profeta le haya dicho: tú vas a ser mi sucesor, por eso te estoy poniendo el manto. Lo que yo haga, tú lo vas a hacer. La forma en la que yo me mueva, tú te vas a mover. La forma en la que yo profetice, tú vas a profetizar. Los milagros que Dios haga conmigo, tú lo vas a hacer. Era tanto el gozo de este muchacho que repartió los bueyes cocinados al pueblo, hizo fiesta. Y después de eso, empezó a seguir a Elías por todos lados. Te escogí porque dicen también que Eliseo era de tamaño alto. Y a donde iba Elías, iba Eliseo. Y la gloria de Dios que miró Eliseo manifestándose en la vida de Elías fue tanta que él no se conformó con tener un manto. Él no se conformó con haber sido llamado y ungido como un sacerdote, como un profeta, sino que en todo el tiempo que estuvo junto con Elías en reiteradas ocasiones le dijo: hijo, ya es suficiente, ya aprendiste cómo tiene que trabajar un profeta, regrésate a tu casa y espera a que Dios te dé indicaciones. Pero Eliseo le dijo: no, yo me quedo contigo, yo quiero seguir viendo la gloria de Dios. Dijo: ya fue suficiente, no, yo quiero seguir viendo la gloria de Dios.
Mira, voy a cruzar un río, no sabes nadar, no me importa. Llegaron al río, ¿qué crees que fue lo que pasó? Elías se quitó su manto, golpeó el río y el río se abrió. No solamente Dios abrió el mar muerto, también abrió ríos. Los profetas que estaban a la orilla miraron cómo Elías y Eliseo pasaban el seco y lo volvió a regresar después. Dijo, ya viste que se abrió el mar, ya viste que se abrió el río, perdón. Ya viste la gloria de Dios, regrésate a tu casa y espera las instrucciones de Dios. Pero Eliseo, apasionado por ver la gloria de Dios, dijo, no, yo quiero quedarme contigo. Y vive Jehová, y vive mi alma, que no te voy a dejar. Cuando llegó al desierto, al momento de la partida de Elías le ofreció una recompensa. Fuiste muy perseverante, muy persistente. Pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Ya me diste el manto. He visto la gloria de Dios en tu vida. Pero ¿sabes algo? Quiero el doble de tu unción. Quiero el doble de la unción que Dios te dio a ti. He visto milagros, he visto señales, pero yo quiero ver el doble en mi vida. No me conformo con un manto, no me conformo con una unción, yo quiero doble unción. Por eso, a pesar de que primero Elías ya le había puesto un manto de unción, cuando Elías ascendió al cielo, cayó el segundo manto de unción para él. Había doble unción sobre ese profeta. Y eso fue lo que agradó a Dios. Porque de todos los profetas, el único que pidió doble unción fue Eliseo. No me conformo con haber hablado en lenguas. Quiero continuar hablando en lenguas por toda mi vida. No me conformo con haber visto una vez la gloria de Dios. Quiero continuar viéndola. No me conformo con que una vez hayan puesto manos sobre mí. Quiero que el Señor siga moviéndose en mi vida. Quiero una doble porción. Por eso cayó un segundo manto que representaba una segunda unción más poderosa que la primera. Puedes sentarte, regresa mi mano temporal. ¿Te das cuenta de la importancia de la unción? Saúl, David y Eliseo, personas personas que eran personas ordinarias, comunes. Me lo quito, tío. Eran comunes, eran ordinarias. Eran ordinarias. Agárralo, recíbelo en el nombre de Jesús y lo dijiste de todo corazón. Recíbelo, tú también vas a ser pastor. Eran personas ordinarias. Cuando Amós Emanuel Mesa Rocha fue llamado al ministerio, era un joven ordinario que tenía sueños ordinarios. Él quería, en un principio, quería ser futbolista. No se logró. El segundo principio, quiso ser un músico destacado, un concertista de piano, y estudió piano. No se logró. Posteriormente dijo, bueno, ya me queda, voy a ser un buen maestro. No estoy dando clases en el área que yo quería. Para muchos quizás serían fracasos tras fracasos tras fracasos, pero ¿sabes algo? Yo entendí que yo no nací para ser mi voluntario. Por eso el Señor no le preguntó a Saúl, no le preguntó a David, no le preguntó a Eliseo si quieres o no. El Señor los seleccionó. Desde antes de la fundación del mundo los escogió y les vació su unción. Hay muchos aquí que están caminando, que son ungidos para una misión, que son ungidos, que tienen autoridad, pero esa unción y esa actividad está apagada porque el Espíritu Santo no ha venido sobre ellos todavía. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, comenzó a profetizar. Cuando el Espíritu Santo vino sobre David, comenzó a matar osos, leones y gigantes. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Eliseo, comenzó a haber dobles milagros, dobles porciones. ¿Sabes cuál fue el primer milagro que Dios hizo con Eliseo? Cuando venía de regreso del lugar del desierto, volvió a pasar por el mismo río que Dios había abierto. ¿Y qué crees que hizo? Agarró el mismo manto que había caído del cielo de Elías y golpeó las aguas, y cuando las golpeó, el río se abrió. Así es, señores, porque para Dios no fue una ni dos veces, sino 3 veces las que abrió las aguas. Y cuando azotó el manto y se abrió, los profetas que estaban del otro lado a la orilla se sorprendieron y dijeron: la unción de Elías cayó sobre Eliseo. O sea,
En otras palabras, tenemos unción para rato. Tenemos milagros, señales y prodigios para rato, porque Elías ya estaba en la recta final de su ministerio, pero Eliseo es un joven que tiene una larga carrera todavía que recorrer. Por eso la palabra de Dios describe que el Espíritu de Dios hizo 2 veces el doble de milagros que los que hizo con Elías. ¿Por qué? Porque tuvo el doble de tiempo para hacerlos. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres la unción, sí o no? Porque la unción es algo que se desea. Pero antes de esto yo quiero hablarte de un último ungimiento. ¿Está listo? ¿Está listo? No se me duerma, hermano. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje se encuentra en 2 lugares de la Biblia. Uno es en el libro del profeta Isaías y otro es en Lucas, en los Evangelios. Jesucristo entró a la sinagoga y, como todo rabí, le dieron la oportunidad de leer los libros, y abrió el libro de Isaías y empezó él a leer estas palabras. Cuando termina de leer estas palabras, él cierra el pergamino y le dice a toda la gente que estaba reunida en la sinagoga: esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos el día de hoy. Jesús estaba hablando de sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y escuche bien esto, para que usted entienda cómo trabaja la unción y cómo se busca la unción y cómo se obtiene la unción. Jesús era el ungido. Escuche bien, la palabra Cristo significa el ungido. La palabra Mesías significa el ungido. O sea, no es una persona que tiene una unción como rey, como profeta, como sacerdote, no. Es una persona que los judíos sabían que iba a venir con las 3 unciones en sí mismas. Que iba a venir como rey, como sacerdote y como profeta. Le decían el ungido. Y sabes algo, desde que estaba en el vientre de María, desde que el Espíritu Santo entró en el vientre de María, desde ahí y desde la eternidad ya era el ungido. Jesús por toda la eternidad ha sido el ungido. Desde antes de la fundación del mundo hasta el día de hoy sigue siendo el ungido. Pero por alguna razón la palabra de Dios describe que no hubo milagro de Jesucristo hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. La Biblia relata la vida de Jesús, pero no hay ningún milagro descrito en la infancia y en la juventud, en la adolescencia de Jesús. No hay milagros. Si usted ha visto películas católicas en donde Jesús hace milagros cuando era niño, de que convierte el agua en leche y cosas así, la Biblia no dice eso. No hay escrito bíblico que dice que Jesús haya hecho milagros cuando era niño. Sí, Jesús es Dios, pero se hizo hombre y habitó con nosotros. Y desde el momento de que Él habitó con nosotros, nos empezó a enseñar la manera en la que nosotros podemos vivir. Y también nos enseñó la forma en cómo la unción trabaja. Era el ungido para ser rey, sacerdote y profeta. Pero la unción no activó hasta que el Espíritu Santo vino sobre él el día de su bautismo. La palabra de Dios dice que cuando Juan el Bautista lo bautizó, lo sumergió en el agua, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Y de una voz en el cielo se escuchó que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Yo estoy contento con mi Hijo, estoy complacido con él. Desde ese momento el Espíritu Santo vino sobre él, dice la palabra, y se lo llevó al desierto, lo arrebató al desierto. Y allá en el desierto ocurrió la segunda cosa que nosotros tenemos que entender para activar la unción. La unción número 1, tenemos que tener el Espíritu Santo para activar la unción. Si el Espíritu Santo no viene sobre ti, no hay unción. Estaba ungido Saúl, sí, pero hasta que el Espíritu Santo vino sobre él, profetizó. Estaba ungido David, sí, y vino el Espíritu Santo y activó la unción. Eliseo estaba ungido por Elías, sí,
Pero cuando cayó el segundo manto del Espíritu Santo sobre él, activó la unción. Jesucristo era el ungido, sí, pero cuando vino sobre él el Espíritu Santo, Dios lo llevó al desierto, el Padre. Y en el desierto ocurrió la segunda cosa, la intimidad. Comenzó a ayunar. Elías ayunó y lloró, y el Espíritu Santo activó su unción. David cantaba debajo del árbol. Ya estaba preparado. David era el que ya estaba preparado, ya estaba listo, ya pasaba tiempo de intimidad con Dios. A Saúl Dios lo tuvo que preparar en el camino, con el vino, con el aceite y con los panes. El pan representa la palabra de Dios, el vino representa la manifestación del Espíritu Santo, y el aceite representaba la unción que estaba sobre él. Lo preparó en el camino. Jesús, vino el Espíritu Santo sobre él y se fue al desierto a prepararse 40 días orando y ayunando. Y cuando sale del desierto, del cual fue tentado también y venció la tentación, sale del desierto, comienzan los milagros. ¿Te diste cuenta cómo trabaja la unción? Puedes estar ungido, pero si el Espíritu Santo de Dios no ha venido sobre ti y no has pasado tiempo de intimidad en la presencia de Dios, entonces la unción no va a activar. Jesús tenía una unción especial, una unción que reina por sobre todas las cosas, que reina en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Una unción que da vista a los ciegos, una unción que resucita muertos, una unción que rompe cadenas, una unción que haría cesar los sacrificios para siempre, una unción que trae salvación y vida eterna. Jesucristo tenía una unción para morir en la cruz del Calvario y una unción para resucitar entre los muertos. Jesucristo tiene una unción tan grande y tan poderosa que hasta el día de hoy todavía sigue alcanzando para salvar a miles y miles y miles por 1000 generaciones. Esa es la unción que tenía Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tipo de unción está sobre ti? Quizá uno de ustedes tiene una unción para ser un sacerdote y Dios va a levantar a pastores acá, Dios va a levantar a maestros y los va a llenar de su sabiduría, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y te capacite, se va a activar ese don, se va a activar el ministerio, se va a activar lo que Dios ha querido hacer contigo. Quizá hay personas acá que tienen una unción para echar fuera demonios, tienen una unción para profetizar. Quizá hay personas acá que tienen una unción para orar por enfermos y que estos sanen. Yo no sé qué tipo de unción tengas. Lo que yo sí sé es que Dios quiere activar tu unción y te está buscando a ti. Ponte de pie, mi hermano, ya voy a terminar. Termino con esto. La unción trabaja y acciona dependiendo de la necesidad que hay en el entorno. El pueblo de Israel tenía necesidad de que un joven se levantara con una unción para derrotar gigantes, y Dios trajo a un joven para derrotar gigantes. Cuando el pueblo de Israel tuvo la necesidad de una unción de alguien que trajera palabra de Dios y trajera el arrepentimiento, Dios levantó a Eliseo, Dios levantó a Jeremías, levantó a los profetas para dar su palabra. Dependiendo de la necesidad que hay en el pueblo, Dios levanta a un ungido para atender esa necesidad. ¿Ya viste cuántos enfermos hay en el hospital? ¿Cuántos niños con cáncer hay? Y yo me hago la pregunta, ¿dónde están los que tienen unción para sanidad? ¿Ya viste la violencia que hay en las calles? ¿Dónde están los que tienen unción para echar fuera demonios? ¿Dónde están los que tienen la unción para romper las cadenas de los drogadictos? ¿Será que Dios ya dejó de moverse en los milagros? No, de ninguna manera. Dios sigue siendo milagroso, Dios sigue siendo poderoso, y Dios está buscando a gente que le diga al Señor, Señor, aquí estoy, úngeme.
Y quizás tú ya sabes, tú ya tienes un ministerio, tú ya tienes algo de parte de Dios, pero quizás estás como Saúl, escondido entre el equipaje, y le dices al Señor: tengo miedo de lo que tú vas a hacer conmigo. ¿Sabes algo? La unción no se puede ocultar. La unción está allí para que tú la uses, para que tú la actives. ¿Sabes qué pasa con el aceite, con el aceite cuando se queda mucho tiempo en la vasija? Se pudre. Cuando pasa mucho tiempo el aceite se pudre. Y el aceite de la unción es un aceite aromático, huele rico, pero cuando se echa a perder y destapas la vasija, huele a podrido, huele horrible. Y lo que pudo haber sido de bendición ahora es de desprecio, de desagrado. Si tú no usas la unción que Dios te ha dado, si tú no activas, si tú no te levantas, esa unción que puede ser de beneficio para otros, se va a podrir y va a ser de desagrado en tu vida. No te imaginas cuántos cristianos viven frustrados con alas rotas, porque cuando Dios les dijo: ve y haz, se quedaron callados y no quisieron hacer, y viven con la frustración de qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho sí al Señor y a su llamado. La unción se pudrió, pero ¿sabes algo? Bendito sea el Señor, que cuando un Saúl falla, Dios levanta a un David. Y este es un mensaje de confrontación para ti. Si tú que eres ungido por Dios para hacer una obra, si Dios te ha llamado a predicar su palabra y tú no te levantas a predicar la palabra del Señor, déjame decirte algo: Dios va a levantar a alguien que sí quiera predicar la palabra. Y la gloria que era para ti va a caer sobre otro. Y el manto que era para ti va a caer sobre otro. Y la unción que estaba sobre ti ahora va a estar sobre otro. Saúl no quería matar a David porque David iba a encontrar el trono. No, señores. Saúl quería matar a David porque tenía celos. La unción que antes estaba sobre él, que había matado a 1000 soldados del ejército enemigo, ahora estaba sobre David y era más grande. A él le daba celos porque la gente ya no cantaba sus victorias, ahora cantaban la victoria de David. Y si tú no cuidas tu unción, y si tú no trabajas en lo que Dios te ha dado, la gloria que era para ti se la va a dar Dios a otro. Hay personas aquí que tienen unción para cantar y cuando canten va a descender la gloria de Dios. Pero si tú no usas esa unción, Dios se la va a dar a alguien más que sí la use. Hay personas que aquí que tienen una unción para traer a las masas a los pies de Cristo. Tienen un ministerio de evangelismo y Dios les está ungiendo con su aceite de evangelismo. Pero si tú no te levantas y te pones a predicar la palabra de Dios, Dios va a levantar a otro que sí lo haga. Porque sus planes no se van a detener por culpa de alguien que no le cree. Tú decides, ¿quieres la unción, sí o no? ¿Quieres que Dios te use? ¿Sí o no? Si tú quieres que Dios te use, córrele para acá. Y Dios va a agarrar a los que corren nada más. Véngase. El reino de los cielos sufre violencia y el violento lo arrebata. ¿Sabes qué es violencia, Johnny? Violencia en el contexto original de la palabra es hacer fuerza, ser impulsivo. Eso es ser violento. Alguien que cuando le tiran una moneda, la moneda todavía no cae cuando la arrebata. Eso es ser violento. Te voy a contar un testimonio que me tocó ver en un evento que se llamaba Enciende el Fuego, ahí en el Crystal Palace. Era un mover del Espíritu Santo maravilloso. Creo que en esa ocasión estaba predicando el hermano Carlos Ortiz. Y él, como es latino, muy especial su forma de predicar, vamos a decirlo así. Estaba una mujer sentada ahí, yo estaba atrás, estaba la mujer sentada ahí, y el hermano voltea y Dios le habla y empieza a soltarle palabra a la mujer y dice: Dios ha escuchado tu oración, y la mujer estaba sentada así, con esta cara,
así con sus manitas aquí. Y el hermano tirando la palabra y diciéndole: Dios te va a usar para predicar. Dios te va a usar a ti, mujer. Dios va a tener un avivamiento en tu casa, acá. Y enseguida estaba una hermana que cuando vio que la otra hermana estaba así, se desesperó, se levantó y se puso en medio y levantó sus manos. Se puso en medio del predicador y la que estaba sentada así. ¿Y sabe qué dijo el hermano? Wow, lo que era para ella tú lo arrebataste. Ya no es para ti, le dijo, ahora es para ella. Yo estuve ahí. Arrebató la unción. ¿Sabes a cuántos profetas traía Elías a su alrededor cuando iba a ser levantado por el Señor? Traía una escuela de profetas, pero solo uno se le pegó como una hormiguita, como una garrapatita. Uno se le pegó y no lo soltó. Todos los demás se quedaron a la orilla, pero ese dijo: yo voy más allá. Arrebató la unción, arrebató la gloria de Dios, arrebató el poder. El reino de los cielos sufre violencia y el violento lo arrebata. Aquí está la gloria de Dios. La pregunta es: ¿tú vas a arrebatar la unción? Tú vas a extender la mano por el manto. Tú vas a extender la mano. Espíritu Santo, vamos a levantar tus manos al cielo en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, aquí yo siento tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, desciende sobre este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, desciende. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, desciende. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, desciende. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, desciende. Oh, yo siento, Señor, tu perfume fragante en este lugar. Yo siento tu perfume fragante. Espíritu Santo, desciende. En el nombre poderoso de Jesús, unción para predicar la palabra, unción evangelística.